En una ciudad de profundos contrastes, en una encrucijada donde chocaban el poder y la fe, vamos a adentrarnos en la historia de un hombre llamado Zaqueo. Imaginen la escena. De camino a Jerusalén nos encontramos con Jericó, un auténtico valle lleno de vida. Palmeras, jardines, agua por todas partes. Es como una joya verde, una esmeralda, en mitad de un paisaje de colinas secas, de piedra caliza. Un lugar precioso, sí, y de mucho paso, pero hoy hay algo más en el aire. La gente está agitada, se prepara para un encuentro que, sin saberlo, lo va a cambiar todo. Y es que Jericó no era solo un oasis en medio del desierto, para nada. Era un punto de encuentro, un lugar donde el mundo de la tradición judía más arraigada y el poder implacable del Imperio Romano chocaban constantemente. Esa tensión se podía sentir en cada esquina. Y aquí tenemos el corazón de ese conflicto. Por un lado, Jericó es una ciudad santa, una de las residencias que se habían designado para los sacerdotes, un lugar de tradición, de ley mosaica. Pero por otro lado, es un hervidero de comercio romano, un nudo de comunicaciones para las caravanas, y por tanto lleno de soldados, de oficiales y, como no, de publicanos recaudando impuestos para Roma. Son, literalmente, dos almas luchando en un mismo cuerpo. A esta ciudad, tan tensa y a la vez tan viva, llega una noticia que corre como la pólvora. El rabino que resucitó a Lázaro está de paso. Y a pesar de los rumores de que los sacerdotes ya estaban conspirando contra él, la gente está ansiosa por verlo. Quieren rendirle homenaje. La expectación es máxima, el aire casi se puede cortar. Y en medio de toda esa multitud hay un hombre que destaca, pero no para bien. Un hombre despreciado por todos, Zaqueo, el mismísimo jefe de los publicanos. Un tipo con una fortuna inmensa, pero con un vacío interior igual de grande. A ver, para que nos hagamos una idea, ser un publicano en aquella época, y además siendo judío, era básicamente ser un traidor. Eran los agentes del poder opresor, de Roma. Se les veía como el ejemplo máximo de la corrupción, gente que se enriquecía a costa de su propio pueblo. La palabra publicano era, en sí misma, un insulto de los peores. Pero debajo de esa fachada de hombre de mundo, de tipo orgulloso y forrado de dinero, se estaba librando una batalla interna. Zaqueo no era el hombre de piedra que todos creían. Su corazón, en el fondo, todavía podía sentir la llamada de algo más elevado. Había oído hablar de Jesús, de su bondad con los marginados, y eso había despertado en él un deseo profundísimo de cambiar. Él conocía la ley, sabía que su vida iba por un camino equivocado, y ante Dios se sentía un completo pecador. Claro, este sentimiento de culpa no surgió de la nada. No muy lejos de allí, Juan el Bautista había estado predicando, y su mensaje a los publicanos fue directo, muy claro. Esa orden, aunque Zaqueo quizás la ignoró al principio, le había calado hondo. Había sembrado una semilla, una convicción que ahora, por fin, empezaba a germinar. Y aquí llegamos a un punto que es crucial. La transformación de Zaqueo no empezó en el momento en que Jesús llegó a la ciudad, no. Ya había empezado a moverse, a actuar según le dictaba su conciencia. Antes de que Jesús pusiera un pie en Jericó, Zaqueo ya había empezado a devolver dinero a la gente a la que había estafado. Estaba dando los primeros pasos, los más difíciles, y lo estaba haciendo completamente solo. Pues bien, ahora, con la llegada de Jesús, ese anhelo que sentía por dentro se convierte en una necesidad desesperada, en algo urgente. Lo que está a punto de pasar en ese sicómoro no es el principio de su cambio, es, en realidad, su culminación. El primer obstáculo era evidente. Las calles de Jericó estaban a reventar de gente. Era como si un muro humano se interpusiera entre él y el rabino al que tanto ansiaba ver. Y para colmo, su propia limitación física, su baja estatura, se convierte en un símbolo de su aislamiento social. Nadie, absolutamente nadie, le va a hacer un hueco. Para la multitud, o era invisible o peor, era alguien a quien querían tener bien lejos. Entonces, en un acto que desafiaba toda dignidad para un hombre de su posición y de su riqueza, echa a correr. Se adelanta a la gente y se sube a un sicómoro, un árbol bastante frondoso, cuyas ramas se extendían por encima del camino. Un gesto que podría parecer ridículo, desesperado, pero que revelaba la verdadera profundidad de su deseo. Y entonces ocurre lo impensable. Por encima del griterío, el grupo que rodea a Jesús se detiene, justo debajo del árbol. Y una voz se alza, llamándole por su nombre, con una mirada que parece leerle el alma. Le habla directamente a su deseo más secreto. Y lo que le dice no es una sugerencia, es una promesa. La escena ahora cambia radicalmente. Ya no estamos en la calle, entre la multitud. Estamos en la casa de Zaqueo, un lugar que pasa de ser la guarida de un extorsionador a ser el escenario de una redención pública. El cambio que había por dentro está a punto de manifestarse de una forma explosiva.
La reacción de los líderes religiosos, por supuesto, no se hace esperar. Su desprecio es casi palpable. Para ellos, lo que ha hecho Jesús es un escándalo, una profanación. Al entrar en esa casa se estaba contaminando. Su crítica, sin embargo, lo único que consigue es resaltar lo radical y extraordinario del gesto. Zaqueo, completamente abrumado por ese amor, por esa aceptación que nunca había sentido, se pone en pie y hace una declaración pública. Y no es una disculpa susurrada al oído, no. Es un compromiso rotundo delante de todos. La primera parte, la mitad de toda su fortuna, para los pobres. Un acto de justicia social que iba mucho más allá de lo que cualquier ley exigía. Y la segunda parte es todavía más específica. Reconoce sus fraudes y se compromete a devolver el 400%. No solo lo que marcaba la ley, sino muchísimo más. Es la prueba irrefutable, la evidencia de que su arrepentimiento es real y sobre todo práctico. Este encuentro va mucho más allá de ser una anécdota conmovedora. Es que desentraña una de las cuestiones teológicas más profundas. ¿Qué significa de verdad la salvación y, sobre todo, cómo se manifiesta en la vida real? Recordemos que poco tiempo antes, los discípulos se habían quedado perplejos con esta misma pregunta, justo después de que un joven muy rico se marchara triste. La riqueza parecía una barrera insuperable para entrar en el reino de Dios. Bueno, pues Zaqueo se convierte en este preciso instante en la respuesta viva a esa pregunta. La transformación de Zaqueo es sencillamente la demostración práctica de este principio. Nos enseña cómo la gracia divina puede conseguir lo que el esfuerzo humano o las normas sociales ven como imposible, que un hombre rico, corrupto, pueda entrar en el reino, a través de un cambio radical de corazón. Y esto nos lleva a la clave de todo este relato. El arrepentimiento genuino no es simplemente un sentimiento, no es solo sentir pena por los errores del pasado. Es un principio de vida activo que reconstruye una vida por completo. Transforma el carácter y, lo que es más importante, gobierna la conducta. Zaqueo no solo se sintió mal, cambió radicalmente su forma de vivir y de hacer negocios. Y con la declaración final de Jesús, la historia se cierra. La bendición no es solo para Zaqueo, es para toda su familia. Su casa, que antes era un lugar evitado y despreciado, se convierte en un lugar de honor, un hogar de salvación. Esa casa, antes marginada por la sinagoga, ahora acoge al mismísimo Maestro. La historia de Zaqueo, por tanto, nos deja con una pregunta fundamental. Si la santidad no es solo la observancia externa de la ley, no es solo cumplir ritos, sino una integridad que transforma cada aspecto de la vida, ¿podría ser entonces que la verdadera santidad se encuentra en la entrega total del corazón y de la vida misma?